Muy buenas noches, amados hermanos. Es un gusto el poder estar con todos ustedes en esta noche, fresca noche de miércoles 29 de octubre. Se nos está acabando este año. Prácticamente ya se acabó este año. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, hermanos, pidiendo que su presencia pueda estar en medio de nosotros y que podamos aprender de Él. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias porque sabemos que estamos en tus planes, en tus propósitos. Sabemos que nos has llamado a prepararte un pueblo para tu segunda venida. Sabemos, Señor, que nos has dado la oportunidad de vivir en esta generación y que nos estarás dando tu gracia, Señor, tu fortaleza, tu provisión, tu palabra, todo lo que necesitamos, Señor, lo que esta iglesia en el mundo entero necesita para que podamos llegar a ser esa iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, pura que tú estás buscando de cada uno de nosotros. Te pido que tu Espíritu Santo pueda estar en medio de nosotros en esta hora y que podamos, Señor, aprender de ti que eres manso y humilde de corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, estamos en nuestra tercera clase sobre heredando las promesas eh, y estamos llevando este libro de texto, este curso, y hace 8 días nos quedamos en que el Señor le dijo a Abraham que dejara su tierra, que dejara su parentela, porque para que las promesas de Dios se cumplan, hermanos, cada uno de nosotros debemos de escuchar la voz de Dios, de actuar en consecuencia cuando escuchamos su voz, para que entonces esa fe pueda ser producida en nuestros corazones y por medio de esa fe y de la paciencia, de la persistencia en ir hacia lo que Dios nos ha llamado, podamos tener las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Hoy vamos a ver la tercera parte de Génesis capítulo 12, versículo 1, donde dice, el Señor le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y aquí quiero enfatizar este concepto, hermanos. La fe verdadera da pasos. La fe verdadera acciona. La fe verdadera camina. La fe verdadera escucha la voz de Dios y actúa en consecuencia a lo que Dios le habla. Dios le habló a Abraham. Abraham creyó y por lo que él creyó, entonces él dio un paso de fe. Hoy en día estamos muy acostumbrados a escuchar personas y a escuchar um, algunas sugerencias, tal vez no malintencionadas, pero escuchamos que dicen, bueno, yo voy a hacer tal cosa, pero pues necesito saber si tengo las garantías para hacerlo. Bueno, sí, estoy dispuesto a hacer esto, pero me gustaría saber si eh, qué sueldo voy a tener, cuáles son mis prestaciones, cuál es lo que Dios me va a dar. Ahora vamos a traducirlo a lo espiritual. ¿Qué Dios me va a dar si yo hago esto? ¿Qué me va a dar Dios si yo cumplo con estas condiciones que me están poniendo? Pastor Dan escribe que le habían contado sobre un cierto maestro de un seminario teológico, un seminario bíblico, donde esta persona se especializaba en dar principios bíblicos. ¿Qué son principios bíblicos? Es decir, tiene que pasar A, B y C para que hagas esto, ¿no? Y mira, no hay nada de malo en dar principios bíblicos en tanto estos principios no sean un estorbo a lo que Dios nos está diciendo. Uno de los ejemplos que Pastor Dan da de esta persona dice que este maestro les decía a sus seguidores o a sus discípulos que nunca deberían de dar un paso hasta que ciertas cosas sucedieran. Y él les dio una lista con una serie de cosas que debían suceder antes. Por ejemplo, deberían de tener dinero suficiente, una casa, un colegio para sus hijos, etcétera. Pero muchas veces, hermanos, la fe no funciona así. Y eso es lo que me gustaría enfatizar en esta noche. A veces, o muchas veces, la fe funciona
cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros damos el paso, cuando nosotros caminamos y a veces no vemos nada más. Eh, la verdadera fe, como dice la siguiente filmina, a menudo requiere que nosotros avancemos aun cuando no haya nada que se pueda divisar. En Hebreos capítulo 11, versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. El Señor solamente le dijo, sal de tu tierra, sal de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Ajá, pero ¿cuál tierra es, Señor? Ajá, pero va a haber una casa ahí. Sí, pero hay un sueldo fijo, hay un plan de pensiones. No vemos que Abraham se pusiera a preguntarle al Señor toda una serie de requerimientos para que él tuviera la seguridad y entonces pudiera pensarlo y pudiera platicarlo y pudiera tomar la decisión. No, hermanos, la fe no siempre es por vista. Y a menudo la fe verdadera, hermanos, requiere que avancemos aun cuando no haya algo que nosotros podamos ver. Miren, esto es algo que podemos compartir en la iglesia muchas veces. A veces nos dicen, tú haz esto, deja que Dios se encargue del resto. Y muchas veces nosotros decimos, no, pero es que yo no veo la respuesta, es que yo no veo lo que he estado pidiendo, es que, ¿y qué va a pasar si fulano hace esto, si sutano hace esto? ¿Qué va a pasar? Hermanos, hay veces que tenemos que caminar, hacer nuestra parte y esperar que Dios haga el resto. Como hemos mencionado, la fe no siempre es por vista. Eh, Abraham fue llamado y obedeció sin saber todo lo que iba a involucrar el obedecer al Padre o el obedecer a Dios. Y a esto es algo que nosotros le llamamos la obediencia de la fe. No estamos viendo, no sabemos qué hay en medio, pero le creemos a Dios su palabra, accionamos y caminamos. Es cierto que no siempre vamos a saber lo que involucra, hermanos, cada que el Señor nos pide algo. Lo que sí es que podemos ver el final. Sí vamos a ver el final. En Hebreos capítulo 11 dice que Abraham veía una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él veía el final, pero no veía cada una de las etapas que iban a estar en medio de esa caminata. Y yo sé que esto es algo que como humanos, seres humanos, no nos gusta. A nosotros nos gusta que nos digan, mira, va a pasar tal cosa, vas a hacer esto otro, luego vas a tener este problema, luego esta persona va a reaccionar así, pero después de tanto tiempo vas a obtener la promesa, el premio. Así nos gustaría que nos dijeran, nos explicaran y pasara todo, nos dijeran cada paso. Pero muchas veces, hermanos, Dios nos va a mostrar cuál es la meta, cuál es el final que Él está buscando en nuestras vidas, pero a veces no nos va a mostrar cada etapa, cada cosa que vamos a enfrentar en cada etapa. Lo que sí te puedo garantizar, hermanos, es que en el reino de Dios las cosas son progresivas. Y así como Abraham tuvo una visión progresiva, y podemos ver muchos ejemplos en la escritura de personas que tuvieron una visión progresiva. De hecho, hay una escritura donde dice que la senda del justo es como la aurora que va creciendo, la luz va creciendo hasta que el día es perfecto. Así que podemos decir que la caminata de Abraham, él tuvo una visión progresiva. En Salmo 36, versículo 9 dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. ¿Qué quiere decir este versículo? Quiere decir que conforme más nos acerquemos al Señor y Él nos dé una nueva revelación, nos dé más luz, nosotros vamos a poder entender, comprender y ser capacitados para caminar en esa luz. En otras palabras, a medida que caminemos en la verdad presente o en la luz presente que Dios nos ha dado, entonces más luz nos va a ser dada. Si no obedecemos y no caminamos, podemos quedarnos estancados, hermanos, y el Señor ya no nos va a revelar más cosas que Él tiene para nosotros. Dios solo nos va a revelar algo cuando hayamos obedecido, creído, persistido en aquello que Él ya nos ha revelado, y entonces Él nos dará algo nuevo. El verso que mencionamos hace un momento está puesto aquí una parte de él.
La senda del justo aumenta en la luz. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero vamos regresando a la idea que hemos estado hablando, hermanos. Muchos cuando nos enrolamos en la caminata cristiana y decimos he decidido seguir a Cristo, algunos hoy en día tristemente hay una falsa gracia que se está predicando, un falso evangelio que se está predicando. Y muchos dicen, cree en el Señor Jesucristo y tus problemas se terminaron. Cree en el Señor Jesucristo y Él te va a conceder todo lo que le pidas. Cree en el Señor Jesús, ven a Jesús y tus problemas se van a terminar. Y quiero decirles que esto, aunque por un lado tiene algo de verdad, ¿verdad? Que nuestro Señor es bueno, él quiere llevarnos de gloria en gloria como estamos viendo. Pero el Señor no nos prometió muchas de las cosas que hoy se están predicando. Él no nos prometió que no íbamos a pasar por problemas. Él no nos prometió que no íbamos a pasar a veces por enfermedad, por tiempo de escasez. De hecho, el Señor nos dijo, cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. Cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Cuando pases, no, Él nunca dijo, nunca va a pasar, mi pueblo nunca va a pasar. Él dijo, cuando pases. Y de hecho, al Señor Jesús un día fueron los discípulos y le preguntaron, Señor, ¿dónde moras? Y el Señor les dijo, vengan y vean. Porque de nuevo, hermanos, si recordamos el contexto histórico, cuando los discípulos están con el Señor Jesús, ellos tenían la esperanza de que Él fuera el Mesías que iba a llegar a derrotar al imperio romano y que entonces ellos iban a sentarse en tronos. Y por esa razón, si recuerdan, la mamá de alguno de los discípulos dijo, Señor, que mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo a tu izquierda, y por esa razón peleaban frecuentemente por quién iba a ser el mayor, porque ellos estaban esperando, tenían en su corazón que iban a reinar, que iban a tener un lugar de preeminencia, que iban a tener un lugar en el gobierno. Y no era totalmente falso, porque cuando el Señor Jesús regrese, los apóstoles van a sentarse también en los tronos, pero no era el tiempo, hermanos, no era ese el tiempo. Y cuando el Señor Jesús les dice, vengan y vean dónde yo moro, lo que el Señor les está diciendo y nos dice también a nosotros es que el Señor Jesús nunca hizo promesas con respecto a facilidades, a cheques de pago, a programas de retiro. No, él lo que les dijo a sus discípulos en ese momento y nos dice hoy a nosotros es, seguir a Cristo, hermanos, es una caminata de fe. De hecho, aquellos jóvenes discípulos no tenían ni idea de qué es lo que involucraba seguir a Cristo, excepto uno, que el Señor los había llamado. Eso era lo único que sabían, que el Señor los había llamado, pero ellos no tenían ni idea de a lo que se habían enrolando. Se habían enrolado. Y a menudo, hermanos, a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, pasa algo similar. Al principio de nuestra caminata cristiana no siempre tenemos el cuadro completo. Es cierto que no todos van a pasar por, como algunos de Hebreos 11, por algunos dieron su vida, algunos fueron aserrados, algunos fueron torturados, unos pasaron por el fuego. Tal vez no todos pasemos así, pero nosotros no sabemos qué es lo que vamos a pasar en nuestra vida cristiana, pero sí sabemos que nuestra esperanza está puesta en el Señor, que Él es nuestra fortaleza, que lo que Él prometió, Él lo va a cumplir. Y esto, hermanos, es algo que me gustaría mencionar sobre una parábola que el Señor Jesús contó sobre unos obreros, ¿se acuerdan? Cuando Él dijo que llamó a algunos, que los llamó a las 9 de la mañana, a otros a las 10, a otros a las 12, a otros a las 3 de la tarde y a otros fue ya hasta la última hora que los llamó para trabajar. Y fueron todos a trabajar. Pero quiero hacer mención de los de la última hora. Lo que distinguió a los obreros de la última hora, de la hora undécima en la parábola, fue que ellos no habían llegado a ningún acuerdo con el dueño de la viña. Los que llegaron al principio sí le dijeron, ven, ve y te vamos a pagar tu día. Pero a los que fueron a la última hora, ustedes pueden leer esto en Mateo capítulo 20, no les dijeron cuánto les iban a pagar, solamente les dijeron, vayan y trabajen.
Y estas personas, hermanos, simplemente creyeron que su Señor iba a ser justo. A los otros, como mencioné, sí se les había acordado un precio, pero a estos obreros de la última hora nunca se acordó en un precio. Y hoy quiero hacerte un llamado porque muchos cristianos, hermanos, queremos decirse, pero ¿qué me va a dar Dios? ¿Pero qué voy a recibir a cambio? ¿Pero qué voy a tener si yo hago esto? Yo quiero dejar algo en claro en esta noche. Muchos de los que son llamados insisten en ciertos beneficios, pero en la eternidad se están vendiendo por muy poco. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Muchas veces decidimos no seguir a Cristo, no tomar el ministerio que Él nos ha dado, no dar el resto, no dar la vida por Cristo porque en esta vida queremos algo y estamos perdiendo los valores eternos. La fe, hermanos, involucra tomar riesgo. El ser cristiano involucra tomar riesgo. El creerle a Dios involucra tomar riesgo. Y en los negocios, ¿verdad? Hay una palabra en lo secular que dicen que el que no arriesga no gana. Yo te quiero decir algo en lo espiritual. Si no estás dispuesto a tomar el riesgo de creerle al Señor, muy posiblemente no veas lo que Él tiene para tu vida. En el Salmo capítulo 107, versículos 23 y 24, dice, los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades. Si ustedes continúan leyendo este Salmo capítulo 107, van a ver que está describiendo muchos problemas que enfrentan los marineros, pero al final de todos los problemas que enfrentan, ellos llegan a su morada deseada, llegan al lugar que iban a llegar, que habían visto que estaba en el plan. Hermanos, lo que está diciendo este salmo es, en el mar te vas a encontrar tormentas. En la vida de este mar donde vivimos, vamos a encontrar tormentas, persecuciones, olas altas, vientos salvajes, tal vez tiempos de tranquilidad. Vamos, como los marineros pasan por muchos diferentes tipos de climas, de vicisitudes en su viaje, pero al final saben a dónde van a llegar y que tienen que llegar. Y nosotros como cristianos también tenemos que tomar esta decisión, hermanos. Podemos conformarnos en ser cristianos que se quedan en la orilla. Mira, no tienes por qué tomar los riesgos, ¿no? Si no te metes al barco y no te vas y no te enfilas a la navegación, pues te puedes ahorrar los huracanes, las lluvias, las olas, las tempestades, el casi naufragar, etcétera. Lo puedes hacer. Entonces, puedes ser un cristiano que te quedes en la orilla, pero ¿sabes qué? Si te quedas ahí, nunca vas a ver la mano de Dios moverse. O podemos obedecer la voz de Dios y lanzarnos a lo profundo o a lo desconocido y ver los milagros de Dios. Yo usualmente uso una frase, hermanos, simbolizando cuando el águila le está enseñando a volar a sus polluelos, a sus aguiluchos. Y hay veces en la vida cuando nosotros estamos así, Dios quiere llevarnos a nuevas alturas, Dios quiere llevarnos a nuevos lugares. Y mira, a veces el nido es cómodo, es agradable. Pero cuando el águila quiere llevar a sus polluelos a ya aprender a volar, a que conozcan nuevas alturas, que empiecen a cazar, etcétera, empieza a quitar lo cómodo del nido. Las cosas que estaban ahí en el nido puestas para que estuvieran calientitos y a gusto, empieza a quitar esas cosas. Y si de plano algún aguilucho no se avienta del nido, entonces mamá águila va y avienta el aguilucho del nido. Y ustedes saben que las águilas hacen sus nidos en lo alto. Y pueden pasar dos cosas, yo siempre he dicho. O aprende el aguilucho a volar o se estampa. Y digo, pueden pasar estas dos cosas porque regularmente
cuando si un aguilucho no lo logró, mamá águila corre, baja, extiende sus alas, lo levanta, lo regresa al nido para que lo vuelva a intentar. Así que, ¿qué tipo de cristiano queremos ser nosotros, hermanos? ¿De aquellos que se quedan en la orilla y que nunca vean la mano de Dios moverse? ¿O podemos obedecer la voz de Dios, lanzarnos a lo desconocido y ver los milagros que Dios puede hacer? Mira, ayer me preguntaban unos hermanos, hermano, yo nunca he ido a una reunión de estas que en casa de las que van a hacer, ¿qué se hace? Díganos qué va a pasar, es que estamos así como que no sabemos. Y yo, ustedes no se preocupen, solo pueden pasar dos cosas. O aprendemos a volar y Dios empieza a manifestar de una manera increíble, o aprendemos a volar y Dios se puede manifestar de una manera increíble. Espero me hayan entendido. Así que, hermanos, nosotros debemos de estar advertidos de escuchar, bueno, antes de lanzarnos, ¿verdad? Antes de lanzarnos del nido, antes de lanzarnos al territorio desconocido, yo solo te quiero pedir una cosa. Asegúrate de escuchar la voz de Dios antes de lanzarte. Y el ejemplo aquí es de Pedro, ¿se acuerdan? Antes de salir de la barca, como señal, Pedro le pidió al maestro que le diera la orden de ir hacia él. Y hasta que el Señor Jesús le dijo, ven, entonces Pedro salió de la barca. Entonces, hermanos, sí queremos ser cristianos que escuchan la voz de Dios, que cuando la escuchan, obedecen y actúan en consecuencia. Pero asegúrate de que hayas escuchado la voz de Dios. Hoy en día está muy de moda. Mira, platicaba con otro hermano también el día de ayer o antier, no recuerdo, pero estaba un personaje cristiano, un evangelista que va a varios estados de la República Mexicana predicando. Él decía que me compartían que él decía que él veía una epidemia hoy de personas que dicen que han escuchado la voz de Dios y dicen, Dios me dijo tal cosa, o Dios te dice tal cosa, o Dios me habló tal cosa. Pero la gran pregunta es, o lo que decía este evangelista es, pero Dios no les está hablando. De todas las cosas que yo escuché en esta gira de varios lugares donde estuvo predicando, dice, tal vez uno o dos cosas Dios en realidad estaba hablando. Y a eso voy, hermanos, cuando quiero hacer este énfasis. Asegúrate, asegurémonos que nosotros estamos escuchando la voz de Dios. Pero que cuando alguien dice que está escuchando la voz de Dios, vayamos y le digámosle, Señor, tú eres el que estás hablando esto. Imagínense a Abraham, hermanos. Ah, me voy a adelantar, ¿vale? Me voy a adelantar. Yo sé que no vamos a llegar ahí después, pero me voy a adelantar. Abraham de repente, después de tanto tiempo, tiene a su hijo, al hijo de la promesa. Y Dios le dice, quiero que sacrifiques a tu hijo Isaac. Y Abraham dice, ¿eres tú el que me está hablando? Mire, la escritura no lo dice, pero si ustedes se van a Hebreos, vemos que Abraham tenía la certeza y la seguridad que Dios le estaba hablando, porque él dijo, si Dios me pidió que lo sacrificara, él puede resucitarlo, porque si él me dio una promesa, él la va a cumplir. Y con esa certeza caminó. Pero ya que estaba allá en el monte, ya que había amarrado a su hijo, ya que tenía el cuchillo, Abraham volvió a escuchar la voz de Dios. Y entonces tal vez se pudo haber preguntado, no, no, esto que me está hablando seguro son mis pensamientos o seguro es mi corazón humano que no quiere obedecer a Dios porque Dios ya me había dado una, hermano, una orden. Y no, Abraham conocía al Señor lo suficiente, hermanos, para aprender a detectar cuando Dios le estaba hablando y le dijo, detente, no mates a tu hijo. Y le proveyó ahí un animalito para el holocausto. Regresando al punto que estamos tocando, asegurémonos que es Dios quien nos está hablando antes de lanzarnos. Pero una vez que esté seguro que es Dios, hermano, lancémonos, lancémonos y creámosle a Dios, creámosle a Dios. A veces nos cuesta trabajo creer que Dios sigue haciendo milagros hoy.
A veces nos cuesta trabajo que Dios puede cambiar a ciertas personas hoy, pero te quiero decir, Dios sigue siendo Dios. Él, hermanos, es poderoso, nuestro Dios es poderoso y lo que Él prometió lo va a cumplir. Por eso la importancia de escuchar su voz, porque cuando tú escuchas su voz y Él te da una promesa, hermano, tú entonces lo puedes creer, puedes caminar, tu fe crece, empiezas a hacerte, a apropiarte las promesas de Dios y es una caminata impresionante, la caminata cristiana. Veamos entonces, estamos armando este rompecabezas. Abraham le dijeron, deja tu tierra, tu parentela, ve al lugar que yo he dicho. Abraham tomó el riesgo y entonces obedeció al Señor y como fruto de eso inician las promesas de Dios para la vida de Abraham. Y encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 2, donde dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Repito, dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Así que la primera promesa que vemos aquí es que le dice, haré de ti una nación grande. Como vamos a aprender, hermanos, durante este estudio, las promesas dadas a Abraham no solo fueron reconfirmadas más adelante. O sea, Dios no solamente se las volvió a repetir, se las confirmó, sino que fueron más grandes, fueron magnificadas en lo sucesivo. Y tal vez, como hemos dicho, Abraham no comprendió al principio las implicaciones espirituales de estas promesas. Sin embargo, yo creo que después de un tiempo, él las pudo comprender en su totalidad. La gran nación, que Dios le había dicho que iba a ser una nación grande, esta nación iba a ser una nación singular, compuesta por personas de muchas naciones en quienes nacieron por medio de la fe en este lugar. En otras palabras, Abraham logró entender, hermanos, que su descendencia o lo que Dios le había prometido estaba describiendo a la iglesia. De hecho, el apóstol Pedro llamó a la iglesia en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 que eran linaje escogido, real, sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó para librarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. ¿Se acuerdan que Abraham en Hebreos 11 dice que él vio la ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios? Abraham lo logró entender después, hermanos. Pero vamos a ver, ¿quién era Abraham en el momento que estaba recibiendo esta promesa, hermanos? Porque aquí es algo que yo he visto a menudo en nuestros corazones, o al menos en mí. A lo mejor yo soy un cristiano no normal, a lo mejor ustedes son más normales. Pero a mí cuando Dios me ha dicho algo, de repente yo volteo y digo, pues no veo cómo va a ser el Señor para esto. Hace creo que 15 días en la iglesia yo les dije, hermanos, Dios dice que Él va a restaurar las familias. Dios dice que la iglesia va a ser gloriosa, sin mancha ni arruga, y yo le creo. Si yo volteo ahorita, tal vez diría, no lo sé, pero yo le creo. ¿Y por qué, hermanos? Vamos a ver a Abraham, la situación de Abraham. Vamos a ver ah, algunos hechos en la vida de Abraham que me gustaría llamar la atención. Cuando Abraham recibe esta promesa en Génesis capítulo 12, versículo 4, él tiene 75 años, ¿ok? 75 años. No tenía hijos. No solamente no tenía hijos, sino que continuó sin tener hijos por muchos años más. Y esto quiero llamar tu atención porque esto es lo que hace a nuestro Dios tan maravilloso, hermanos, que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Dios le dijo, voy a hacer de ti una nación grande. Pero tengo 75 años, Señor, y no tengo hijos. Y cuando el Señor le repitió esa promesa, que lo vamos a ver más adelante, ya habían pasado más años, ya no tenía 75, ya tenía más, 80, 85.
y sin hijos. Y el Señor le seguía diciendo, voy a hacer de ti una nación grande. Cuando Dios te diga algo, hermanos, Él lo va a hacer. El apóstol Pablo refuerza este pensamiento en Romanos capítulo 4, verso 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. De nuevo, Dios llama las cosas como deben de ser, aunque no sean. Dios, hermanos, conoce el final desde el principio. Podemos dar innumerables ejemplos en la escritura, pero uno de los que a mí me gusta mucho es Gedeón. Gedeón, Dios le dice, varón, esforzado y valiente. ¿Era esforzado y valiente en ese momento? No, hermanos, pero Dios veía lo que se iba a convertir. Abraham era una nación grande, poderosa y fuerte. No, pero Dios le dijo, te vas a convertir en esto. De nuevo, Dios sabe el final desde el principio. Y encontramos esto en Isaías capítulo 40, versículos 6. Dice que os anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Hermanos, Dios predestina nuestras vidas de acuerdo a su presciencia, al conocimiento previo que Él tiene de nosotros. Él sabe qué vamos a hacer si no se nos da la oportunidad. Él sabe quién va a aprovechar su gracia. Esto es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy, muy en cuenta. El Señor conoce el fin desde el principio y no me quiero meter ahorita a explicar toda la doctrina de la predestinación. Algún día la tocaremos, pero Dios sabe, hermanos, lo que vamos a hacer. Otro ejemplo, ya vimos a Gedeón, otro ejemplo fue Pedro. Pedro Dios lo llamó una roca, pero eso fue muchos años antes de que eso fuera realidad. Pedro en ese momento no se había convertido en una roca. Pedro también huyó. Pedro negó al Señor. Pedro se estaba escondiendo. Pero en el futuro, Dios sabía que él se iba, el Señor Jesucristo sabía que él se iba a convertir en un pilar en la iglesia. Esta nación de Israel, o esta gran nación de los hijos de la fe de Abraham, habría de venir físicamente por medio de Abraham, sí, y de sus herederos. Y hemos visto a Israel natural durante cerca de 2000 años, pero después, hermanos, por la medio de la simiente de nuestro Señor Jesucristo, la simiente de Abraham. Abraham viene de en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y por la fe en Él, muchas naciones habrían de incorporarse a esta misma familia de la fe. Y de hecho, a lo largo de este estudio vamos a ver, hermanos, las diferencias entre Israel natural, el Israel espiritual. Vamos a tratar de explicar este punto que también ha causado controversias en las iglesias, pero eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, vamos a ver que las mayores promesas que Dios le da a Abraham, las mayores promesas que Dios le da a Abraham son para el Israel espiritual, para la iglesia. Tal vez solo exceptuando algunos santos del Antiguo Testamento, quienes, como leímos en la primera clase, dice Hebreos capítulo 11, versículo 13, que les fueron contados como que ya habían entrado a esas promesas. Entonces, vamos a ir estudiando a lo largo de estas clases la diferencia entre el Israel natural y el Israel espiritual. Pero el meollo de todo eso, hermanos, es que las promesas dadas a Abraham, el cumplimiento mayor de esas promesas es para la iglesia y para la iglesia de nuestra generación. Yo lo creo firmemente. Bien, vamos a brincar un poco de tema. Ya vimos que Dios le llama a Abraham que deje su tierra, su parentela, a la tierra que el Señor le había dicho. Ya vimos que Abraham tuvo que tomar un riesgo y debido a que Abraham obedeció al Señor y decidió tomar el riesgo, él iniciaron las promesas. Ok, una vez puesto ese fundamento, ahora la siguiente pregunta es, ¿y cómo yo o cómo la iglesia se vincula con Abraham? Porque me dirán algunos, hasta donde yo sé, el pueblo de Israel que está allá en el Medio Oriente
son los descendientes naturales de Abraham. Y por qué usted dice que la iglesia va a ser heredera de las promesas más grandes dadas a Abraham? Ok, voy a tratar de responder o de empezar a responder esa pregunta porque la vamos a ir viendo durante pasen los temas, pero vamos a tratar del primer paso. Mateo capítulo 1, versículo 1. Fíjense cómo empieza Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Curiosamente, la genealogía del Señor Jesús empieza con dos personajes, David y Abraham, un hombre conforme al corazón de Dios y el padre de la fe. Después vamos a retomar este versículo porque tiene algunas profundidades aquí, pero veamos que nuestro Señor Jesucristo en su genealogía tiene al padre Abraham, al padre de la fe. Así que nosotros estamos vinculados a Abraham por medio de la fe en el hijo de Abraham, ¿sí? Abraham es el padre de la fe, pero por medio de la fe en el hijo de Abraham, es decir, por medio de la fe que nosotros tenemos en nuestro Señor Jesucristo, leemos en Gálatas capítulo 3, verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Repito ese versículo, para que en Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, a nosotros como hijos de Dios, como parte de la iglesia, creer en Cristo Jesús, al hacer eso, la bendición de Abraham nos alcanza a nosotros, a fin de que por medio de esa fe recibamos la promesa del Espíritu y las promesas que el Señor, que el Padre le dio también a Abraham. Así que por medio de esta fe en nuestro Señor Jesucristo, nosotros también podemos convertirnos en herederos de las promesas que Dios le dio al Padre Abraham. ¿Cuáles promesas? Génesis capítulo 12, versículo 3. Aquí tenemos otra promesa. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El linaje de Abraham iba a producir a nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a tener bendición. Y para ir cerrando un poco lo que estamos viendo el día de hoy, hermanos, enfilándome a la última parte de esta clase. Hemos ido armando un rompecabezas. Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. Abraham tuvo que tomar el riesgo, empiezan a venir las promesas de Dios debido a eso. Y no solamente eso, sino que ahora nosotros, como parte de la iglesia y por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, podemos ser parte y tener esa herencia y las bendiciones que Dios le dio a Abraham. Ok, pero ahora vamos al otro lado de la moneda. Si nosotros también queremos ser parte, hermanos, de las bendiciones que Abraham tuvo, también vamos a ser parte y pasar por el proceso que él pasó. Dios le pidió que dejara ciertas cosas, ¿verdad? Dios le pidió que dejara, en el caso de Abraham, su tierra, su parentela, que saliera a la tierra que Dios le iba a mandar. Entonces, va a llegar un momento en nuestras vidas, hermanos, donde Dios va a pedir algo de nosotros. Así que debemos notar o tomar nota del hecho de que en cualquier momento en el que a Abraham se le pide rendir algo en su vida o entregar algo en su vida, obtuvo algo mayor. Por ejemplo, deja tu nación y Dios le promete una nación mayor. Le dijo, deja tu parentela, tu familia, y Dios promete darle una familia mayor. Muchas veces los cristianos piensan, qué precio tan alto ser cristiano. Y luego pertenecer a Ministerio Sion y Wi-Fi, perteneciéramos a otro estaría más tranquilo, pero nos tocó aquí. He escuchado comentarios así, pero hermanos, el premio es mucho más grande. No digas, el precio es tan alto. No, la verdad del asunto es que los beneficios, las promesas son muchos, muchos mayor. En Romanos capítulo
8, versículo 18. El apóstol Pablo deja por escrito, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El apóstol Pablo dice, no se puede comparar. Cualquier aflicción que pases en esta tierra, que cualquier aflicción que implique dejar algo que Dios te está pidiendo, no se compara, dice este versículo, con la gloria que Dios tiene para ti y que se va a manifestar. Y mira, no voy a tomar demasiado tiempo en corroborar esto, pero si ustedes leen, por ejemplo, el Salmo 45 del verso 10, se repite esta historia. Le dicen en el verso 10, oye, hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Se acuerdan lo que le había dicho a Abraham? Dios a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te daré. Pues ustedes siguen leyendo el Salmo y llegan al versículo 16, van a ver que dice, en lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Es decir, por haber obedecido, por haber pasado el proceso, ahora a los hijos de esta hija, Dios los iba a hacer príncipes. Ah, usted dice eso bien fácil, pastor, pero ¿dónde está eso en la Biblia? Mira, ahí te doy un ejemplo. Hubo una mujer que dejó su tierra, su parentela, su familia, sus dioses. ¿Te acuerdas que a Abraham también Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar y todo la trae, como vimos la clase pasada? Y esta mujer llegó a otra tierra que no conocía, a servir al Dios de Israel, que conocía poco, y debido a eso, Dios le regaló ser parte de la genealogía también de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de Ruth, que fue la bisabuela de uno de los reyes más grandes del pueblo de Israel y que está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, Dios le había dicho a Abraham que reyes iban a salir de sus lomos. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos levantar reyes y sacerdotes. Para concluir, la bendición que vamos a estar estudiando, hermanos, eh, o más bien, aquí quiero hacer tal vez una pregunta. ¿Qué es bendición? ¿A qué tú le llamarías bendición? La bendición que vamos a estar viendo, sobre todo en este estudio, lo voy a tratar de categorizar, lo vamos a encerrar dentro de una palabra, unción. Hay una bendición o una unción general sobre aquellos que son verdadera simiente espiritual del Padre Abraham. Y mira, a veces tenemos diferentes conceptos de qué es bendición, porque a lo mejor algunos dicen, esta reunión estuvo muy bendecida porque me dieron toques y hubo grandes cosas en la iglesia y temblores y todo, pero no siempre es así. La bendición puede ser algo que vive dentro de ti, que camina contigo. Um, Dios le prometió a Abraham, hermanos, cuando Dios le habló a Abraham, no creo que haya sido una euforia, no creo que haya sido un sentimentalismo, sino que fue algo que era parte de su vida, parte de su vida. Así que Salmo 33, versículo 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová y el pueblo que él escogió como heredad para sí. Y yo estoy seguro que el país vecino que tenemos en el norte, Dios lo ha bendecido tanto por la actitud que ellos tuvieron durante su historia hacia el pueblo de Israel. Si han empezado a desviarse y por eso han empezado a perder el respeto que tenían de otras naciones, etcétera. Yo creo que Dios los va a juzgar. Pero dice este salmo, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida. Cuando hay personas que tienen la bendición de Dios con ellos, no solamente es para ellos, sino afectan a su medio ambiente. ¿Dónde dice eso en la Biblia, pastor?
Vamos a Génesis capítulo 39, verso 5. Dice, y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, está hablando aquí de Potifar, cuando José llegó de esclavo y lo vio que era muy bueno, recto, que Dios estaba con él, le dio el encargo de su casa. Entonces, y llegamos a este versículo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces, hermanos, esta es la bendición de Abraham. Donde él estaba, Dios bendecía. Que donde tú estés, no solamente tú tengas la bendición, sino que seas bendición. Esta unción es la que estoy hablando. Esta unción es la que me gustaría orar que el Señor pueda tener en cada uno de aquellos que se atreven a creerle como Abraham le creyó a Dios, y que se atreven a actuar en consecuencia, y que se atreven a obedecer, asegurarse que es Dios quien les está hablando, y a obedecer al Señor, aunque no vean nada alrededor. Bien, hermanos, con esto finalizamos la clase de hoy. Me gustaría que le pidiéramos al Señor, Señor, yo quiero escuchar tu voz y quiero obedecerte. Pon en mi corazón que eso que Abraham tenía, que por medio de la fe yo también lo pueda tener, y que entonces yo también pueda ser heredero de esas promesas, y que entonces yo también pueda llegar a tener bendición y ser de bendición para otros. Y sí, sé que va a haber cosas que van a costar, sé que hay un precio que pagar, sé que todas las promesas tienen una condición, lo sé, Señor, pero yo estoy dispuesto a pagarlo, porque yo quiero ser de aquellos que heredan todas las promesas que Dios tiene para mí. Oremos. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por el tiempo que nos has permitido en esta clase. Señor, que cada clase que veamos despierte en nuestro corazón y en nuestro espíritu ese anhelo por querer ser por más de ti cada día, por ser como el padre de la fe, nuestro padre Abraham, que te creía y que actuaba, Señor, que estaba dispuesto a dejar las cosas que tú le pedías, que estaba dispuesto siempre, Señor, sí, a seguir adelante, que creía en cada promesa que tú le habías dado, aunque alrededor en lo natural pareciera que nada tenía sentido. Danos esa gracia, Señor, esa perseverancia, ese anhelo de caminar, y que entonces te creamos a ti en cada familia, Señor, que las esposas, que los esposos te crean, que los hijos te creamos, que los líderes de la iglesia, que los pastores creamos que tú lo puedes hacer, que caminemos y que actuemos en consecuencia. Señor, tú cumplirás tu promesa porque tú eres fiel. Gracias por este tiempo, Padre Celestial. Te doy a ti toda la gloria y toda la honra, y te pido que esta palabra no regrese vacía, sino que realmente produzca un fruto en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.